Bien, continuamos. Observemos que en esta parte x-1 es todo el exponente, ¿sí? Es e elevado a la x-1. Entonces, nosotros sabemos que es una función exponencial. ¿Qué es lo que primero vamos a buscar? Vamos a buscar la asíntota horizontal. Vertical, no tiene sentido en funciones exponenciales. ¿Cómo le encontrar la asíntota horizontal? Cubrís toda la potencia y ves que ese número está sumando o restando. Yo no veo ninguno, por eso es 0. Ojo que este -1 está arriba, ¿sí? No se confundan con eso. Entonces la asíntota horizontal es igual a 0. Ahora lo que yo voy a buscar es la intersección con el eje Y. Intersección con el eje Y. Hago esta abreviatura para no escribir tanto intersección con el eje Y, ¿sí? Entonces yo escribo la función y la intersección con el eje Y lo encontrás dándole x el valor de 0. Te queda 0 menos 1 menos 1. Entonces esto te queda igual, pero e elevado a la menos 1, esto es 1 sobre e. ¿Por qué hago esto? Cuando el exponente es negativo, lo que yo le recomiendo a ustedes mayormente es que lo conviertan a positivo para no tener problemas, ¿sí? En algunos casos da igual, es indistinto, pero por ahí te puede confundir con algunos detalles. Así que yo les recomiendo que si el exponente es negativo, lo conviertan a positivo. ¿Y cómo lo convertís a positivo? Invirtiendo la base. O sea, si esto es e, es 1 sobre e. Si esto fuera un 8, sería 1 sobre 8, ¿sí? Así consecutivamente. Ahora vamos a ingresar a la calculadora. ¿Cuánto vale aproximadamente 1 sobre e? Porque no tengo ni idea cuánto va a dar esto, pero bueno. Según la calculadora, esto vale aproximadamente 0,3678. Bien, ya tenemos el valor de la intersección con el eje Y. Observen que nuevamente Y te dio 0 como asíntota horizontal. Entonces coincide con el eje X. Porque el eje X también se lee Y igual a 0. Son sinónimos. Entonces el eje X yo lo hago con línea punteada porque se está comportando como asíntota. El eje Y si lo construís con total normalidad porque no se comporta como asíntota. Vamos a ubicar la intersección con el eje Y nos da 0,36. 1 sobre E. Aproximadamente está por acá. Puedo escribir mejor 1 sobre E. ¿Sí? Ahora yo tengo que saber o identificar por dónde va a pasar el gráfico. O sea, qué comportamiento tiene. Este o este otro comportamiento. Recuerden que las funciones exponenciales tienen dos formas de representarse. Acá lo tenemos. O es esta o es esta. Pero observemos que la base es E. E vale aproximadamente 2,71 y es mayor a 1, tiene este comportamiento. Es una función que crece demasiado rápido. Y tenemos todo el gráfico. Ahora sí vamos a responder. Dominio. El dominio de una función exponencial, todos los reales, por definición, ¿sí? Porque no presenta ningún problema. Imagen de la función. Ustedes tienen que ubicarse desde la asíntota horizontal. Es desde 0, ¿sí? Observen, es desde 0. De 0 a más infinito. No se confundan con el conjunto de positividad y negatividad, ¿sí? No tiene nada que ver. Entonces, desde 0, paréntesis, porque nunca lo toca el eje X, ¿sí? Nunca lo toca este valor. De 0 a más infinito. Conjunto de ceros. Observemos que el gráfico nunca lo corta al eje X, ¿sí?
no lo está cortando en ningún momento. Entonces, conjunto vacío. Conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Si yo hago un recorrido en todo el eje y nunca me detengo porque no tengo asíntota vertical y tampoco tengo raíz, el gráfico siempre estuvo por encima del eje X en todo momento. Entonces el conjunto de positividad son todos reales. Conjunto de negatividad, conjunto vacío. ¿Y eso por qué? Porque en ningún momento el gráfico está por debajo del eje X. Nunca da esa señal. Ya tenemos resuelto el ejercicio. Profe, Decime. ¿podemos afirmar entonces que en las funciones exponenciales el conjunto de negatividad siempre es el conjunto vacío en función de los gráficos? Buena pregunta. No lo podemos generalizar. Lo que sucede es que en el mayor de los casos te da conjunto vacío, pero no siempre la asíntota horizontal va a ser i igual a 0. Cuando la asíntota horizontal sea distinto a esto, entonces este gráfico se va a desplazar para abajo y ahí sí vas a tener conjunto de negatividad. Ok, gracias. De nada. A ver, busquemos un último ejercicio donde yo me desplace y de esa manera respondemos también la duda que tenía su compañero. Ahora resolvamos el ejercicio C, ¿sí? Porque se desplaza para abajo y ahí vamos a ver que el conjunto de negatividad ya no son el conjunto vacío. Y es igual a la X. Ahora observen que el menos 1 está fuera restando, ¿sí? No está dentro. O sea, no está dentro del exponente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero, asíntota horizontal. Cubrís toda la potencia y observen, ¿qué nos quedó? Nos quedó el menos 1. Esa es la asíntota horizontal. Algunos chicos que quizás hayan recursado análisis, quizás alguien no le enseñó así calcular las asíntotas horizontales, es porque calculan, o perdón, realizan límite. El tema de límites es un tema que corresponde a la guía número 2. Después lo vamos a ver. Pero por el momento lo podemos calcular de esta manera. Me parece mucho más rápido, sin acudir al tema de límites. Intersección con el eje Y. Para encontrar esta intersección, lo que yo hago es darle a X el valor de 0. ¿Sí? Siempre en el eje Y, X vale 0. ¿Por qué? Porque no toco la superficie, por eso. Y a la 0 te vale 1, menos 1 y igual a 0. Ojo chicos que este valor de i igual a 0 no me refleja asíntotas. Lo que yo estoy diciendo acá es que la intersección con el eje y es 0, ¿sí? Intersección. No se confundan, porque si no vayan a pensar que acá te da 0 y tengo que escribir este eje como línea punteada. No, nada de eso. Bien, entonces el eje X y el eje Y yo los voy a graficar con total normalidad porque no coinciden con las asíntotas. Ubiquemos la asíntota horizontal, menos 1. Ubiquemos la intersección con el eje Y, 0. Identifiquemos la base, es E.
como la base es E, es decir, es mayor a 1, recuerden que el comportamiento era el siguiente, ¿sí? Entonces el gráfico será el siguiente. Ahora las cosas van a cambiar. Dominio. El dominio, observen, sigue siendo todos los reales, por definición, ¿sí? Más rápido, ¿sí? Para evitar problemas. Dominio de una función exponencial, por definición, los reales. Listo. La imagen. La imagen, sí hay que tener cuidado. Imagen, entonces yo me ubico en la asíntota horizontal, porque es el que me da la respuesta. Desde -1, y observen que tiene que ser de -1 a más infinito, porque es por donde está el gráfico. ¿Sí? Entonces esto sería abierto desde -1, porque es una asíntota a más infinito. Ahora el conjunto de ceros. El conjunto de ceros son las raíces. Y observen que el gráfico solo corta el eje X en el punto 0. Conjunto de positividad, conjunto de negatividad. A ver, ahora sí vamos a hacer el recorrido, ¿sí, chicos? De izquierda a derecha. Y me detengo en las raíces. Ahora sí tengo raíces, por eso me voy a detener. Observen, el gráfico está por debajo del eje X, conjunto de negatividad. Continúo el recorrido. El gráfico está por encima del eje X, conjunto de positividad. Observen que ha cambiado esto. Y ahora tengo raíces. Bien, los otros ejercicios de funciones exponenciales se dejó para usted para que lo intenten durante la semana. Si tienen algún problema, lo vemos el sábado, ¿sí? Bien. Vayamos ahora a funciones logarítmicas. Es otro tipo de función. Funciones logarítmicas. Mientras que ustedes van visualizando los gráficos, voy narrando algunas cosas. ¿Qué relación tienen las funciones exponenciales con las logarítmicas? Lo que pasa es que una función es la inversa de la otra, ¿sí? Como que va a coincidir en algunas cosas, por ejemplo, o va a tener algún parecido mejor. Recuerden que en las funciones exponenciales el dominio siempre son todos los reales. Ahora, en la función logarítmica, ¿qué va a pasar? Que la imagen por definición va a ser todos los reales. Vuelvo a repetir. En las exponenciales siempre el dominio son todos los reales, pero en las logarítmicas la imagen siempre son todos los reales. ¿Y eso por qué? Porque uno es la inversa del otro. Por eso, como que estas dos funciones están relacionadas. Por eso es difícil que alguien te enseñe función exponencial y no te enseñe función logarítmica, porque como que están relacionados, ¿sí? Pero en esta materia, donde ustedes tienen que darle un poco de importancia entre las dos, mayormente la función exponencial, ¿sí? Porque es donde se puede ver las aplicaciones económicas. Pero eso tampoco no quiere decir que las logarítmicas no le den, digamos, o sea, que le den cero importancia, no, tampoco. Pero por ahí entre la exponencial y la logarítmica es un poco más importante para nosotros la exponencial, ¿sí? Bien. Ahora, si la base, en este caso que es A, si la base es mayor a 1, tiene este comportamiento. Si la base está entre 1 y 0, tiene este otro comportamiento. ¿Sí? Me olvidaba también mencionar algo, quizás alguno no lo recuerda mucho. La función logarítmica, bueno, se lee logaritmo de x en base a. ¿Sí? Logaritmo de x en base a. Y las bases siempre son positivas. Bien. Comencemos. Ejercicio número 20.
20a. Y es igual logaritmo natural de x. ¿Por qué ahora uno observa que tiene ln y no tiene log, como lo tengo acá en la hoja? Son lo mismo. Significa logaritmo. Lo que sucede es que los matemáticos los cambiaron la representación. Es decir, lo siguiente. Realmente esto que está acá se escribe de esta manera. Logaritmo de x en base e. Digamos que esta es la escritura más abreviada de todo esto. Realmente debería ir logaritmo de x en base e. Como la base es e, ¿qué dijeron los matemáticos? Bueno, como la base es e, lo vamos a cambiar toda esta representación. Lo vamos a cambiar por ln, logaritmo natural, ln, logaritmo natural. ¿Sí? Se cambió. Pero estamos dentro del mismo tema. Bien, ahora para encontrar el conjunto de positividad, negatividad, de este tipo de funciones, recuerden que en las exponenciales nosotros comenzábamos con las asíntotas horizontal. En la logarítmica, como es la inversa, asíntota vertical es lo que va a contener. ¿Y cómo encontrás la asíntota vertical? En las horizontales era fácil porque uno cubría y bueno, buscabas el término que estaba sumando o restando, pero en las verticales no. Te ubicas en el argumento del logaritmo natural. Todo logaritmo tiene un argumento, que es este número que está acá. ¿Sí? Por eso yo lo encierro entre paréntesis. El argumento siempre lo igualas a 0. Como yo tomé el argumento y lo igualé a 0, ya lo tengo aquí despejado, no tengo ningún problema. Ahora ustedes dirán, pero Isaías, ¿siempre va a pasar eso? No. Adentro en el argumento vos podés tener una monstruosidad, qué sé yo, un polinomio de grado 3, 4, 5, pero yo empiezo con el más fácil como para que se entienda, ¿sí? Después nos vamos a ir extendiendo y también cuando hagamos un simulacro y todo lo demás. Entonces el argumento es igual a 0, perdón, lo igualas a 0 y ya está despejado x, es el asíntota vertical. Ahora voy a buscar intersección, pero con el eje x, ya no con el eje y. Observen que es todo lo contrario de lo que yo hacía en funciones exponenciales. Todo lo contrario. ¿Cómo encontrar la intersección con el eje x? ¿Cómo encontrás la intersección con el eje x? Bueno, cuando nosotros queríamos encontrar la intersección con el eje y, a x le dábamos 0, pero ahora es caso contrario. Yo necesito la intersección con el eje y. Y en el eje y recuerden que no existe altura, entonces y vale 0. Ahora viene una parte donde quizás a ustedes les confunda, ¿sí? ¿Cómo yo despejo esta ecuación? ¿Cómo despejas x? Como acá yo tengo el logaritmo natural, cuando el logaritmo natural yo lo quiero pasar a otro miembro, pasa como una función exponencial. Es decir, ln pasa como una e. Y este número que está acá pasa como exponente. Vuelvo a repetir, lo que sucede es que quizás algunos no me entenderán mucho por lo que no estamos viendo funciones inversas, ¿sí? Como que lo estoy pasando por ahora. Toda esta función que es ln pasa al segundo miembro, perdón, pasa al primero como una e, ¿sí? Y este número que está acá se ubica como exponente. Y te queda que x es igual a e a la 0. ¿Cuánto vale e a la 0? E a la 0 vale 1. Una consulta, profe. ¿Sería como Decime. cambiarle el signo? No Como, sé si como es cambiar como el si, signo.
Es como, no sé, supongamos que tenemos un -1, como pasarlo como 1 positivo. Ok, si te sirve como referencia, sí, sí, sí. Bueno, gracias. Vamos a explicar lo que preguntó su compañero. Vamos a suponer que yo tengo acá un 5, ¿sí? Y yo tengo acá el logaritmo natural de x. Es correcto lo que dijo su compañero. Si yo tengo acá un -1, yo acá lo pasaría como 1. Ok, entonces relacionarlo con un logaritmo natural con la exponencial. El logaritmo natural, lo que yo hago es pasarlo al primer miembro. Lo necesito porque x sí o sí tiene que estar despejado. Entonces pasa como una e. Y este número 5 pasa como exponente. Y te queda de esta manera. Observe. ¿Y eso por qué? Porque la logarítmica es la inversa de la exponencial. Por esa razón. ¿Sí? Y tendría resuelto el ejercicio acá. Ahora, ¿qué sucede entonces si yo tengo la exponencial y lo quiero pasar a otro miembro? No lo voy a necesitar para el ejercicio 20, pero lo quiero explicar para que quede claro ahora y no se me olvide. Vamos a suponer que yo tenga 5, pero acá yo tengo e elevado a la x. Observe. Vamos a suponer que yo te doy este ejercicio y te pido despejar x acá. Uno se preguntará, pero bueno, ¿cómo despejo x en esta ocasión? Como acá yo tengo una e, esta e yo lo puedo pasar al primer miembro, pero lo pasas como logaritmo natural. Y este 5 se convierte en argumento. Y el x lo bajas. Observen la manera en que se despeja x cuando yo tengo logaritmo natural y cuando yo tengo exponencial, en forma exponencial. Estas dos maneras es lo que ustedes también tienen que tenerlo claro. ¿Sí? De esa manera se despejan las logarítmicas y las exponenciales. Sí, chicos, tengan cuidado con esa parte. Bien, hecho esta aclaración, volvemos al ejercicio. Observemos que x igual a 0 es un asíntota vertical. Entonces, coincide con el eje Y. ¿Por qué? Porque el eje Y también se lee como x igual a 0. Vamos a hacer el gráfico. Hacemos un gráfico. El eje Y se está comportando como asíntota vertical. Entonces, yo lo grafico con líneas punteadas. Y el eje X lo graficas igual, porque no presenta ningún problema. Acá sí podríamos generalizar que el eje X no va a presentar ningún problema en las funciones logarítmicas. Ahora veamos la intersección con el eje X. Es 1. Entonces, yo ubico acá el 1. En pocas palabras, cuando yo busco la intersección con el eje X, ya estoy buscando las raíces más rápido. Ahora, como la base era E, y E es mayor a 1, ¿sí? Nosotros podemos deducir cuál va a ser el comportamiento de esa función. Y vamos a ver. Como E es mayor a 1, tiene este comportamiento. Trazamos el gráfico. Ojo que esto no lo toca. Si da la impresión, bueno, por ahí se me pasó un poco, pero no lo toca el eje Y. Calculas el dominio. ¿Cuál sería el dominio? Observen que el dominio es desde 0 a más infinito. Porque en esta parte yo no veo nada del gráfico. La imagen. La imagen sí directamente todos los reales, por definición. ¿Sí?
porque observen que siempre participa el eje Y. Conjunto de ceros. La raíz, el 1. Conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Hacemos el recorrido. Pero desde acá, porque antes no tengo nada, me detengo. De 0 a 1, el gráfico está por debajo. Entonces le corresponde el conjunto de negatividad. Uno abierto porque está acá y 0 abierto porque es asíntota. Conjunto de positividad. Bueno, vamos a ver. Observen que el gráfico está siempre por encima del eje X. Entonces le corresponde el conjunto de positividad. Y tenemos resuelto el ejercicio. Si alguien tiene alguna duda, puede preguntar. Por el momento voy a hacer una captura de pantalla para ver quiénes están presentes por el tema de asistencia. Bien, continuamos. Vamos ahora con otro ejercicio. Podríamos hacer el ejercicio B. Vamos con el B. 20b es I igual logaritmo natural de X más 1. Vamos a calcular entonces la asíntota horizontal. Perdón, la vertical, perdón. Ya me estoy confundiendo con exponenciales. La asíntota vertical. ¿Cómo lo encontrábamos? El argumento siempre lo igualás a 0. El argumento es X más 1. Lo igualás a 0 y despejás X. Observen, nos resultó menos 1. Ahora vamos a buscar la intersección con el eje X. Es decir, la raíz. Yo tomo toda la función y como estoy buscando la intersección con el eje X, a Y le doy el valor de 0. Un error que cometen algunos es, el 1 lo pasan acá a restar. No. Observen, chicos, que X más 1 es el argumento. Es uno solo, o sea, eso es intocable, ¿sí? Si vos querés pasar algo al primer miembro, lo pasás al logaritmo natural, ¿sí? Entonces, el logaritmo natural lo pasás al primer miembro, pero pasa como una E. Eso ya lo explicamos por qué. Y el 0 que está acá, ojo que esto no siempre va a ser 0, ¿sí? Puede ser cualquier valor, pero en este caso es 0. Pasa como exponente. Y en el segundo miembro te queda X más 1. Resolves esta parte, te queda 1. Despejas X, vale 0. Vamos a graficar. Ojo que X igual a menos 1 no coincide con el eje Y. Entonces, ambos ejes lo grafico con total normalidad. X igual a menos 1 aproximadamente está por acá.
la raíz, o sea, la intersección con el eje X, 0, entonces es este punto. Ahora, la pregunta es, ¿qué comportamiento tiene la función? ¿Tendrá este comportamiento o este otro comportamiento? Porque solamente tiene dos opciones, porque estamos en funciones logarítmicas. O este comportamiento. Y eso, la respuesta me lo da la base. Como la base sigue siendo E, entonces tiene este comportamiento. Ahora vamos a responder. Dominio, imagen, conjunto de ceros, conjunto de positividad, conjunto de negatividad. El dominio, observen, de -1 a más infinito. Imagen, todos los reales por definición. Conjunto de ceros, el 0, porque es donde corta el eje X. Conjunto de positividad, hacemos el recorrido. De -1 a 0 está por debajo del eje X, conjunto de negatividad. Desde 0 a más infinito está por encima, conjunto de positividad. Y tenemos resuelto el ejercicio. Si alguien tiene alguna duda, puede activar su micrófono. Profe, una consulta. Sí, decime. No entiendo por qué la curva con respecto a la gráfica es así. No entiendo por qué dijo que E es mayor a 1. Ok, fíjate que según la parte teórica nos dice que si la base es mayor a 1, tiene este comportamiento gráfico. Sí. Ahora, nosotros, por ejemplo, acá en el ejercicio nos aparece ln. Y ln significa que la base es E. Y nosotros sabemos que E aproximadamente vale 2,71 y puntos suspensivos. Entonces, como E vale aproximadamente 2,71, yo observo que la base es mayor a 1. Estoy en este caso. Es por Ah, eso que yo deduzco este comportamiento. perfecto, gracias, profe. De nada. Profe, yo tengo una duda. Sí, decime. En el caso de lo que es funciones logarítmicas, vos siempre que pasás el logaritmo natural como una E, siempre va a quedar, digamos, elevado a 0, porque vos la I siempre la vas a tener que igualar a 0. No entiendo otro caso que podría quedar que no se igualado a 0, digamos. Bien, para este tipo de ejercicio siempre I va a valer 0 porque yo estoy encontrando intersección con el eje X. ¿Cuándo no va a ser 0? Cuando yo, por ejemplo, te dé un ejercicio fuera de esto, o sea, que te pida, a ver, vamos a suponer que, a ver, aprovechemos que todavía nos da unos minutos Zoom. Vamos a suponer que yo te doy un ejercicio, que es el siguiente. ¿Sí? En el examen te aparece este ejercicio y yo te pida despejar X, ponele. Ojo que simplemente yo te doy esto y despejar X. No te estoy dando una función logarítmica y te digo hallar el conjunto de 0, conjunto de positividad y negatividad. No, yo te doy este ejercicio y te pido despejar X. Entonces, ¿cómo despejas X acá? Como lo hacías anteriormente. Fíjate que acá yo puedo poner cualquier valor numérico. En este caso yo puse un 5. Entonces, yo acá lo paso a restar el 3 y mira lo que me queda. Acá me queda 2. Y acá el logaritmo natural, cuando yo lo paso acá, pasa como una E y este número 2 queda como exponente. Y me quedaría que X es igual a E al cuadrado. ¿Cuánto vale esto? Bueno, lo tendríamos que ingresar a la calculadora. Eso es lo que tendría que pasar para que esta parte no siempre sea 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Listo. Sí, perfecto. En el caso de que tengamos que hallar la intersección con el eje X, sí va a quedar 0 porque tiene que valer 0, eso me refiero, ¿no? Exacto, exacto. Listo, gracias. De nada.
Bien, acá Zoom ya me informa que me queda menos de un minuto, así que voy a cortar y volvemos con la última parte de la clase.